Este hombre está harto de su vida rutinaria. Lleva 6 meses sin poder dormir. Como muchos otros, es esclavo del instinto IKEA. Revisa catálogos, compra muebles que cree que lo definen, pero nada lo llena. Un día va al doctor buscando algún medicamento, pero este no le da importancia a su malestar. El hombre menciona que sufre narcolepsia y a veces despierta en lugares desconocidos sin recordar cómo llegó ahí. El médico le dice que solo necesita dormir de forma natural y le sugiere asistir a un grupo de apoyo para hombres con cáncer testicular para que entienda lo que es un verdadero dolor. El hombre obedece y ahí conoce a Bob, un ex fisicoculturista que abusó de los esteroides, perdió todo y ahora vive solo. Bob lo abraza y le dice que está bien llorar. Conmovido por su honestidad, el hombre rompe en llanto. Desde entonces logra dormir bien, se siente en paz y se vuelve adicto a asistir a distintos grupos de apoyo. Todo cambia cuando aparece Marla, otra impostora que también finge estar enferma. Su presencia impide que él pueda liberar sus emociones y vuelve a sufrir insomnio. Una noche, el hombre enfrenta a Marla y la amenaza con exponerla, pero ella responde con lo mismo. Él le pide que deje de ir a sus grupos porque los necesita, y al final deciden dividirse los grupos y se intercambian números por si acaso. Marla nota que él usaba distintos nombres en cada sesión y le pregunta su verdadero nombre, pero él desaparece. Luego, el hombre viaja por trabajo. Vive entre aeropuertos, vuelos y horas perdidas o ganadas, conociendo personas que solo ve una vez. Su trabajo consiste en evaluar accidentes automovilísticos para decidir si conviene más retirar un modelo o pagar las demandas. Si el retiro cuesta más, aunque el coche tenga fallas, no lo hacen. Es un trabajo que lo desanima profundamente. De regreso de un viaje de trabajo, el hombre conoce a alguien que le llama la atención. Un vendedor de jabón llamado Tyler Durden. Un tipo relajado con ideas poco comunes, incluso sobre cómo fabricar explosivos caseros. Tyler le da su tarjeta y se despiden, pero al llegar a casa, el hombre descubre que su departamento se ha incendiado. Sin tener dónde quedarse, llama a Tyler y se reúnen en un bar. El hombre le cuenta lo que pasó, lamentando haberlo perdido todo. Su estéreo, su ropa, su vida casi completa. Tyler le responde que nada de eso era realmente importante. Critica el consumismo y dice que la obsesión con el estilo de vida hace que la gente se preocupe por cosas superficiales en lugar de por problemas reales como el crimen o la pobreza. Le aconseja no apegarse tanto a lo material porque al final las cosas terminan adueñándose de uno. Tyler también le cuenta que además de vender jabón, por las noches trabaja como proyeccionista en un cine y como mesero en un hotel de lujo. Después de unas copas, Tyler le ofrece quedarse a dormir en su casa, pero con una condición: que le dé un golpe en la cara. El hombre duda, pero al final lo hace. Tyler le devuelve el golpe y el hombre cae al suelo. Ambos se sienten eufóricos, así que siguen peleando hasta agotarse. Aquí es donde quiero empezar a analizar esta película. Esta película funciona como una radiografía del hombre moderno. Un hombre que ha perdido su centro, que vive anestesiado por el trabajo, el consumo y una rutina que lo despoja de toda vitalidad. Es el retrato de un sujeto que podría ser cualquiera, porque precisamente no tiene nombre. Pero ¿cómo llegó el hombre moderno a sentirse tan vacío? En eso quiero enfocar este análisis, porque me parece profundamente relevante. Entender, aunque sea una parte de lo que alimenta este malestar, puede ayudarnos a enfrentarlo de una forma más consciente. Así que para comprender al menos algunas de sus causas, es necesario mirar hacia atrás y revisar ciertos hitos históricos que nos trajeron hasta aquí. De entrada, durante siglos, la vida del ser humano occidental tenía una brújula clara. En una cosmovisión teocéntrica, Dios era el eje del universo y el guardián del sentido. El bien, el mal, la muerte y el sufrimiento, todo tenía un propósito inscrito en un relato divino. La existencia no era absurda, sino parte de una historia mayor. Pero con el avance de la ciencia, la razón comenzó a ocupar el lugar de la fe como fuente de conocimiento y de orden. La humanidad pasó del teocentrismo al antropocentrismo. Ya no se explicaba a sí misma ni al mundo a través de lo divino, sino a través de su propia mente. El ser humano puso su razón en el trono que antes ocupaba Dios. Este cambio se resume en la famosa frase de Nietzsche expresada a finales del siglo XIX: Dios ha muerto. Sin embargo, Nietzsche no celebraba la muerte de Dios, sino que advertía las consecuencias de su ausencia. El problema no era dejar atrás la religión, sino perder la estructura simbólica que le daba sentido a la existencia. Al caer ese marco, el hombre quedaba a la deriva, enfrentando el riesgo del nihilismo. La sensación de que nada tiene significado, de que la vida carece de propósito último. El ser humano tendría que encontrar nuevos sustitutos para llenar el vacío que antes ocupaba lo divino. A ese vacío metafísico se sumó otro, el vacío del trabajo. Con la revolución industrial, el hombre perdió también la conexión con su propia labor. Durante siglos, trabajar significaba transformar el mundo y dejar una huella personal en él. El ser humano se reconocía en lo que creaba, pero en la era industrial, el trabajador
ordenador se convirtió en un engranaje más dentro de una máquina impersonal. Lo que producía ya no le pertenecía ni lo representaba. Marx llamó a esto alienación, el ser humano separado del fruto de su esfuerzo, de su esencia creadora, reducido a una pieza sustituible. El trabajo, que antes era una forma de realización, se volvió un medio de supervivencia. La creatividad fue reemplazada por la repetición y la pasión por la eficiencia. Y el resultado, el trabajo se convirtió en un espacio de vaciamiento. Ante la pérdida de Dios y la alienación del trabajo, el hombre del siglo XX encontró algo de sentido en las grandes causas colectivas. Las naciones, las revoluciones, las guerras, las ideologías, luchar por una patria, defender un ideal, morir por una causa. La guerra ofrecía estructura, jerarquía, propósito y pertenencia, daba valor personal. Pero ese relato también terminó desmoronándose. Los horrores de las guerras, la crueldad humana, todo eso dejó un sabor amargo. Después de 2 guerras mundiales, el hombre regresó del campo de batalla sin Dios, sin causa y sin propósito trascendente. No por nada, el movimiento existencialista occidental floreció después de la Segunda Guerra Mundial. Filósofos como Albert Camus hablaron del absurdo, la distancia entre nuestro deseo de sentido y el silencio del universo. Sartre, por su parte, planteó que el ser humano está condenado a ser libre y que esa libertad implica una responsabilidad insoportable. En otras palabras, ya no hay un destino escrito. Cada quien debe inventar su propio propósito. Pero esa libertad, en lugar de ser alivio, se convierte en carga. Ya no hay un guión que seguir, ni un deber que cumplir más allá del que uno mismo se imponga. El hombre dejó de depender de algo externo, pero quedó prisionero de sí mismo. Y ante esa angustia de la libertad, muchos prefieren seguir dejando que otros decidan por ellos. Pero bueno, cuando el hombre regresó de la guerra sin causa y sin propósito trascendente, encontró un nuevo sustituto de Dios, el mercado. Pero de eso hablaremos más adelante. Después de pelear, el hombre y Tyler van a la casa de este. Al llegar, el hombre nota que todo está muy sucio y descuidado, pero aún así decide quedarse. Durante las siguientes noches, los amigos siguen peleando afuera del bar y pronto llaman la atención de otros hombres que comienzan a unirse. Antes, cuando el hombre se sentía enojado o triste, se desahogaba limpiando su departamento o puliendo sus muebles escandinavos. Piensa que tal vez debería buscar otro lugar o que debería sentirse mal por lo que pasó con su departamento, pero no es así. Las peleas afuera del bar continúan hasta que deciden formar un grupo llamado el Club de la Pelea, donde los participantes se enfrentan con desconocidos. Con el tiempo, las peleas se trasladan al sótano del bar. Cada semana más personas se unen y Tyler establece las reglas del club. La primera, no hablar del Club de la Pelea. En el club todos se sienten más vivos que nunca. No se trata de ganar o perder. Al terminar la pelea, nada se resuelve, pero nada importa, porque después todos se sienten liberados. El hombre empieza a ver el mundo distinto. Le da pena a la gente obsesionada con verse como los modelos de Calvin Klein o Tommy Hilfiger. Tyler se ríe y dice que la superación personal es hacerse una paja, que la clave es la destrucción personal. Un día Marla lo llama diciendo que tomó una botella de pastillas. Él no le presta atención y deja el teléfono descolgado. Sin embargo, al día siguiente la encuentra en la cocina. Cuando le pregunta qué hace ahí, ella se ofende y se va. Entonces baja Tyler y le cuenta que él atendió la llamada, la recogió para evitar que se sobredosificara y que terminaron teniendo relaciones. Marla empieza a ir seguido a la casa para acostarse con Tyler, lo que irrita cada vez más al hombre hasta que la echa. Ella le dice que está loco y que no entiende sus cambios. Una mañana la policía llama al hombre para informarle que su departamento fue incendiado con explosivos caseros. El hombre dice que ese lugar era su vida, que cada mueble lo representaba. Una noche Tyler toma la mano del hombre y le arroja un químico que le quema la piel. El hombre grita y le pide que pare, pero Tyler le dice que soporte el dolor. Sin dolor ni sacrificio no hay nada. Le asegura que eso que siente es una forma de iluminación, el momento más importante de su vida y que no debe huir de él. Tyler habla sobre cómo sus padres fueron sus primeros dioses y si lo abandonaron, ¿qué dice eso de Dios? Tal vez Dios no lo ama, tal vez lo odia, pero no importa, no lo necesitan. Al diablo la condena y la redención, le dice. Solo cuando lo pierdes todo, eres libre de hacer cualquier cosa. El hombre agotado se rinde y entonces Tyler finalmente neutraliza la quemadura. Desde que el hombre conoció a Tyler y fundaron el Club de la Pelea, su trabajo se ha vuelto más tenso. Llega con moretones y provoca a su jefe constantemente. Un día se encuentra con Bob de las terapias de grupo, quien le dice que ahora se siente mejor porque encontró un grupo mejor. Entonces el hombre descubre que Bob también es parte del Club de la Pelea. Para Tyler y el hombre, el club era un regalo para el mundo. En un discurso, Tyler les dice que ha visto en ellos un gran potencial desperdiciado. Una generación que trabaja en lo que odia para comprar cosas que no necesita. No tienen una gran guerra ni una gran depresión. Su guerra es espiritual y su depresión son sus propias vidas. Han sido criados por la televisión para creer que serían ricos y famosos, pero al darse cuenta de la mentira, están furiosos. Ahora sí, es buen momento para retomar donde nos quedamos en la historia del hombre moderno. Mientras la filosofía debatía sobre el sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de consumo florecía.
idea y con ella la promesa de llenar el vacío a través del consumo. Lo que antes se buscaba en la salvación espiritual ahora se promete en forma de productos. El mercado se convierte en el nuevo templo, los centros comerciales en las nuevas catedrales. La identidad pasó a definirse no por lo que uno es, sino por lo que uno posee. El sujeto ya no se siente valioso por su interior, sino por su vitrina. Compra para ser, consume para pertenecer. Se produce así una sociedad de copias. Mismos departamentos, mismos muebles, mismas ropas, mismos deseos. La individualidad se diluye. La vida del sujeto moderno se reduce a un catálogo de elecciones que no lo llenan, pero lo distraen. Compra para llenar el vacío que el propio consumo genera. Cada producto promete una plenitud que nunca llega y esa insatisfacción es, de hecho, necesaria para que el sistema funcione. El hombre se aferra a estas ilusiones como sustitutos simbólicos del sentido perdido. Y cuanto más compra, más vacío se siente. Como consecuencia de todo esto, llegamos al hombre moderno de la película. Un hombre sin nombre, anestesiado por una rutina sin alma, despojado de su potencia creadora en un trabajo sin propósito y reducido a la pasividad del consumidor. Un hombre sumido en el vacío e impotente ante él. Por eso los grupos de apoyo para hombres con cáncer testicular no fueron casuales. Fueron una metáfora de esa castración simbólica. Lo más alto a lo que pueden aspirar ya no es a la santidad, ni a la redención espiritual, ni a un acto heroico, ni siquiera realizarse en el trabajo, sino a la promesa inalcanzable de la riqueza y el estatus. Son hombres que han perdido todo vínculo con algo que trascienda su yo. Como dije, su energía creadora es desperdiciada en trabajos sin propósito, su potencial se diluye en la rutina y su identidad queda reducida al rol de consumidores. Viven desconectados, frustrados y deprimidos. Y poco a poco han comenzado a notar la mentira que les vendieron y están furiosos. Y fue ahí cuando apareció Tyler Durden, en quien estos hombres encontraron un nuevo ídolo, alguien que les ofrecía una salida de su vida monótona y anestesiada. Cuando alguien se siente perdido, un discurso que promete explicación y redención puede ser irresistible. El Club de la Pelea se convirtió entonces en un canal para toda esa rabia contenida de estos hombres. Las peleas les devolvían la sensación de estar vivos que creían haber perdido. El dolor físico reemplazaba el vacío emocional. Cada golpe era una forma de romper la anestesia, una forma de sentir el cuerpo, la intensidad, la vida. El potencial desperdiciado en sus rutinas encontraba salida en esa forma primitiva de catarsis. Golpearse era romper con las normas, con la obediencia, con la pasividad que los había domesticado. Es una manera de sacar a relucir su parte más instintiva, la que la sociedad había reprimido. Tantos hombres sintiéndose igual, recuperando su energía vital, descargando su furia, sintiéndose vivos otra vez, encontraron en el club un lugar de pertenencia, de jerarquía y de propósito. El sótano sustituyó a la iglesia y a la oficina. Y Tyler, claro, sustituyó a Dios. Otro día, el hombre intenta chantajear a su jefe amenazando con revelar la corrupción de la empresa. El gerente lo despide, pero el hombre empieza a golpearse a sí mismo frente a él y logra chantajearlo obteniendo dinero para financiar el club. Pronto, Tyler les asigna nuevas misiones a los miembros: vandalizar edificios, tiendas y anuncios publicitarios. Mientras destrozan autos, el hombre descubre que ya existen varios capítulos del Club de la Pelea en todo el país. Después van a una tienda y Tyler apunta con un arma al empleado Raymond. Le pregunta qué quería hacer antes de trabajar ahí y él responde que veterinario, pero dejó la escuela. Tyler lo deja ir, advirtiéndole que volverá si en 6 semanas no ha hecho nada para lograrlo. El hombre se siente incómodo con lo sucedido, pero Tyler le dice que Raymond valorará más su vida al despertar al día siguiente. Un día, el hombre descubre que Tyler ha estado reclutando gente para formar un ejército, Bob incluido, todos rapados, y que el grupo ha incendiado varios departamentos. Cuando pregunta por qué lo hicieron, los reclutas se ríen y dicen que es parte del proyecto Mayhem, cuya primera regla es no hacer preguntas. El hombre empieza a sentirse excluido del club y se lo reprocha a Tyler mientras viajan en auto. Tyler responde que el proyecto pertenece a todos, no solo a ellos. La discusión se intensifica. Tyler invade el carril contrario y le pregunta al hombre qué haría antes de morir. El hombre intenta tomar el volante, grita que está harto y Tyler le revela que él fue quien incendió su departamento para obligarlo a cambiar su vida, diciéndole que debe soltar el control. El hombre cede y chocan con otro auto. Al salir, Tyler dice que acaban de tener una experiencia cercana a la vida. Aquí quiero detenerme para comentar un par de cosas sobre la filosofía de Tyler. Primero, quiero retomar rápidamente la escena en la que Tyler ridiculizó la idea de la superación personal que la publicidad vendía y propuso en su lugar la destrucción personal. Claro que no hay que tomarlo de forma literal. Lo que creo que intenta decir es que en una sociedad de consumo donde la identidad se construye con base en lo que tienes y no en lo que eres, el primer paso es destruir
destruir esa versión falsa, esa identidad fabricada a partir de lo que compras, de lo que aparentas y de lo que los demás esperan de ti. Destruir lo falso para poder reconstruir algo más auténtico. La explosión del departamento del hombre simbolizó precisamente esa ruptura con la identidad fabricada, la destrucción de ese yo artificial. Para Tyler es cuando se pierde todo lo que creíamos que nos definía, cuando aparece la posibilidad de empezar por fin a vivir de verdad. Y otra cosa que podemos notar en la filosofía de Tyler es que para él, solo enfrentando la posibilidad de perderlo todo, se puede descubrir qué es lo que realmente importa. Su lógica es que la cercanía con la pérdida despierta la vida. Por eso incendió el departamento del hombre, para liberarlo de las cosas con las que creía definirse. Mientras tuviera algo que proteger, seguiría siendo esclavo de ello. Solo al perderlo todo, podía encontrarse con su propio ser, con lo único que realmente le pertenece. Lo mismo ocurrió ahora que Tyler provocó el accidente de auto. Quería hacerlo sentir la fragilidad de la existencia. Lo llamó una experiencia cercana a la vida porque para él solo al rozar la muerte uno despierta del letargo. Y lo mismo pasó con el empleado de la gasolinera. Tyler lo confrontó con la posibilidad de morir para que despertara a la necesidad de vivir. Todos estos actos de Tyler siguen la misma lógica. La proximidad de la pérdida despierta la conciencia de la vida. Tyler cree que solo cuando el ser humano se asoma al abismo, cuando todo lo superfluo se derrumba, puede ver con claridad qué es lo que tiene verdadero valor para él. Al día siguiente, Tyler ha desaparecido. Aún así, el plan sigue. La casa está llena de hombres rapados, vestidos igual, trabajando en el proyecto Mayhem, del cual nadie le da respuestas. De pronto, unos reclutas llegan a la casa asustados. Debían destruir una obra de arte corporativo y una cafetería, pero la policía intervino y Bob murió. Quieren deshacerse del cuerpo, pero el hombre se enfurece. Dice que es una persona, su amigo Bob. Un recluta le recuerda que en el proyecto Mayhem nadie tiene nombre, pero el hombre insiste en nombrar a Bob. Todos repiten sus palabras al unísono hasta que él los hace callar. El proyecto Mayhem les ofreció a estos hombres sin rumbo una razón para vivir y para morir. Les dio un sentido colectivo, enemigos claros y un mapa moral sencillo. Pero la gran ironía es que ese movimiento, que nació como una rebelión contra una sociedad que aplanaba todo en una monotonía sin vida, terminó convirtiéndose en lo mismo que quería destruir, en otra forma aún más insidiosa de sometimiento. Hemos visto cómo los hombres recibieron la orden de renunciar a sus nombres, de raparse, de vestirse igual y repetir respuestas programadas. Se convirtieron en un grupo de personas sin rostro a quienes se les dice qué hacer y quién ser. La promesa de libertad terminó en obediencia, la búsqueda de autenticidad en uniformidad y el intento de romper el sistema en la creación de otro igual de opresivo. Muchos romantizan a Tyler, pero la película parece, más bien, advertirnos del peligro de depositar una fe ciega en los líderes carismáticos y de lo fácil que es oponerse a una ideología solo para caer en otra. Una cámara de eco, incluso con las mejores intenciones, puede volverse profundamente destructiva. Tyler es una figura atractiva porque encarna la rebeldía, la fuerza y el desprecio por la hipocresía del mundo moderno, pero en el fondo no dejó de ser un dictador con buena labia, un hombre con ideas incendiarias que manipuló el vacío existencial de los demás. Trató a sus seguidores como piezas intercambiables, igual que el sistema que criticaba. Los hombres creen que están despertando, pero en realidad solo están cambiando de amo. El discurso anticonsumo de Tyler está consumiendo personas. La crítica a la jaula terminó construyendo otra jaula. Y cambiar de ídolo no resolvió la orfandad de sentido, solo la disfrazó con una nueva forma de fanatismo. Y es inevitable pensar en cuántas figuras similares a Tyler vemos hoy, sobre todo en las redes sociales. Adultos que se presentan como guías, ofreciendo explicaciones simplistas al sufrimiento, prometiendo fórmulas para el éxito o la liberación, pero que en realidad se aprovechan de la vulnerabilidad, la confusión o la necesidad de pertenencia de muchos jóvenes y adolescentes. Es triste, pero también humano. Seguimos buscando que nos digan quiénes somos, qué debemos sentir y contra qué o quién debemos pelear, porque nos da miedo mirar el vacío y construir por cuenta propia. El hombre siente que todo se ha salido de control y empieza a buscar a Tyler para detenerlo. Viaja por varias ciudades visitando bares donde hay sedes del club de la pelea, hasta que un barman le revela que él mismo es Tyler. Desconcertado, el hombre regresa al hotel y llama a Marla, quien confirma que tienen una relación y lo llama Tyler. Entonces entiende la verdad. Tyler y él son la misma persona. Creó a Tyler porque quería cambiar su vida, pero no podía hacerlo solo. Tyler representa todo lo que quisiera hacer. Se ve como quisiera, tiene relaciones como le gustaría, es listo, capaz y está libre de inhibiciones. En realidad, fue él quien fundó el club, destruyó su departamento, trabajó de mesero y formó el proyecto Mayhem, aunque no recuerda cómo planeaba terminarlo. Entonces
Entonces vuelve a casa y encuentra los planes del proyecto: bombardear edificios del distrito financiero para borrar los registros de las deudas de tarjetas de crédito. Decidido a detenerlo, intenta avisar a los encargados de cada edificio, pero descubre que todos son parte del club. Luego busca a Marla, se disculpa por cómo la ha tratado y le dice que de verdad le importa, así que le pide que se vaya de la ciudad porque no está a salvo. Aunque ella al principio se niega, él logra convencerla. Desesperado, el hombre se entrega a la policía y les cuenta todo, pero descubre que los oficiales también son miembros del club y que tienen órdenes de Tyler de castrar a cualquiera que intente frenar el plan, incluso a él. El hombre logra escapar y corre hacia uno de los edificios con explosivos para detenerlos, pero cuando lo consigue, aparece Tyler y comienzan a pelear, aunque en realidad está luchando consigo mismo. El hombre queda inconsciente y despierta atado a una silla con Tyler apuntándole con una pistola. Tyler le dice que en 3 minutos los edificios explotarán. El hombre le suplica que pare, pero Tyler insiste en que la destrucción liberará a la gente de sus deudas y les permitirá empezar de nuevo. Entonces, el hombre se da cuenta de que la pistola está en sus propias manos. Le dice a Tyler que ya ha abierto los ojos y se dispara, quedando herido, pero vivo, y Tyler desaparece. En ese momento llegan miembros del club con Marla, a quien Tyler había mandado a traer. El hombre les pide que la suelten y los dejen solos. Toma la mano de Marla y le dice que todo estará bien. Mientras los edificios explotan y se derrumban frente a ellos, le dice: me conociste en un momento muy extraño de mi vida. En suma, después de todo el contexto histórico, filosófico y narrativo que hemos dado, el hombre moderno parece tener más acceso que nunca a todo, pero menos significado que nunca. Puede viajar, comprar, ver, consumir y entretenerse sin límites, pero cada vez le cuesta más sentirse vivo. Trabaja sin descanso en empleos que no lo satisfacen solo para poder sobrevivir o comprar cosas que no necesita. Corre detrás de metas que no eligió, atrapado en una rutina que lo desgasta, pero que le da una ilusión de control. Llena su tiempo con distracciones, pero su alma sigue vacía. La libertad de construir su propio sentido lo ha angustiado y ha permitido que otros le digan quién es. Ha dejado que el mercado, las redes, los discursos de moda o los gurús del momento definan su valor. Y así terminó creyendo que es lo que tiene, lo que muestra o lo que aparenta. Y eso lo ha mantenido lleno de cosas, pero vacío por dentro. Tal vez sea momento de practicar una pequeña autodestrucción, como decía Tyler. Y no me vayan a sacar esa frase de contexto porque luego me funan, ¿eh? Me refiero a una autodestrucción como ruptura de los sentidos falsos que nos impusieron desde fuera. Destruir las identidades prestadas para volver a construir desde adentro. Destruir las rutinas que nos anestesian y nos impiden sentir. Solo cuando se derrumba lo que no somos, aparece la posibilidad de descubrir quiénes sí somos. Y una vez que destruyamos todo eso, tal vez podamos recuperar nuestra potencia creadora. Volver a hacer cosas que nazcan de nosotros. Actividades donde podamos dejar una huella propia, aunque sea pequeña. Si puede ser en el trabajo, qué bien. Pero si las circunstancias no lo permiten, también puede ser otra actividad. Cocinar, escribir, reparar algo, aprender un oficio, ayudar a alguien, cuidar una planta, construir algo con las manos, hacer por el simple hecho de hacerlo, no porque haya algo que ganar o perder. Romper con la lógica del rendimiento y del consumo, esa que mide todo en función de su utilidad o su recompensa. Tal vez también podamos recuperar nuestros vínculos, volver a hablar sin miedo a mostrarnos vulnerables y volver a escuchar de verdad, estar presentes sin el impulso constante de distraernos. El ser humano se reconoce en el otro y cuando nos desconectamos de los demás, nos perdemos también a nosotros mismos. Y quizás así recuperemos algo de sentido. Yo no creo que el sentido se trate de encontrar una gran verdad que lo explique todo, sino de reencontrar fragmentos de significado en lo cotidiano, en el amor, en la amistad, en el trabajo bien hecho, en la creación, en sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos, la naturaleza, una comunidad, una causa, un grupo, otra persona. Algo que nos recuerde que vivir no se trata de acumular, sino de participar. Quizás cuando dejamos de medirnos por lo que tenemos y empezamos a reconocernos por lo que damos, por lo que hacemos, o por lo que amamos, o por lo que compartimos, ahí justo en el instante en que se derrumba lo falso, empiece una vida más auténtica, una vida más viva.